Buenos días a todos. Vamos a poner un video, documentar en un cierto modo la situación que se están viviendo los pueblos indígenas en 3 países, en México, en Honduras y en el Perú. Desde 1982, cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ese día nos acercamos a los guardianes del territorio, del conocimiento ancestral. Nuestro imitado desarrollo ha generado una triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y desigualdad. Los pueblos originarios poseen tierras que representan el 80% de la biodiversidad que nos queda, el 17% de las reservas forestales de carbono del mundo. Gracias a ellos, la deforestación no avanza reduciendo la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el mapa de México, hay más de 27 millones de indígenas, que representan el 21,5% de la población total. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos, por ejemplo, la lengua. En un país donde la lengua predominante es el español, ser indígena monolingüe constituye un factor de exclusión social, económica e institucional. Pero el año 2005, el 8,9% de los hombres hablantes de lengua indígena no hablaban español, y esto es alarmante en el caso de las mujeres, donde alcanzaron el 15,6%. Honduras es multiétnico, multicultural y multilingüe, con 4 grandes familias étnicas, mestizos o blancos, que son la mayoría, los indígenas, lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pec o payas, tahuacas, los garifunas y los criollo anglo-hablantes. Las etnias indígenas y los garifunas constituyen la herencia cultural de Honduras y representan cerca del 7% de la población del país. Debemos destacar el reciente proyecto de integración de protección social que trae una experiencia positiva de atención a los pueblos indígenas y afro-hondureños con el bono Vida Mejor y el proyecto de protección social. En Perú viven más de 4 millones de personas indígenas, 55 pueblos que hablan 47 lenguas, quechua, aymara, ayanicas, pertenecientes a pueblos indígenas amazónicos. Perú ha hospedado la COP, que puso las bases del Acuerdo de París. En 2019 se implementó la Ley Marco de Cambio Climático, se ha creado la Plataforma Climática Indígena, un espacio de reconocimiento de la labor de los pueblos indígenas y de sus conocimientos ancestrales en conservación de la biodiversidad. La vida de estos pueblos y comunidades no es serena. El conflicto por la tierra, la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas y las actividades económicas ilegales de deforestación han sido causa de asesinatos. Por último, el Acuerdo de Escazú, suscrito el 4 de marzo del 2018, tiene el objetivo de garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Les doy la bienvenida nuevamente, María Chávez Pérez, diputada de México por Michoacán. Bienvenida. Sobre todo, María es de profesión maestra, y eso es muy importante porque quiere decir que transmite conocimiento a muchas personas. Tenemos con nosotros también a Gloria López, quien es una persona que se ha cultivado y ha estudiado mucho el tema indígena, ha seguido muchos cursos, recientemente ha sido miembro del componente del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer en representación de las poblaciones indígenas latinoamericanas. Y tenemos con nosotros también a Salvador Merma Ilachoque, de Cusco, quien es secretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Cusco.
Él también es profesor, es maestro. Les doy la bienvenida y yo quisiera hacer el primer tema que habíamos establecido el día de hoy, la COVID, cómo ha afectado a los pueblos originarios, cómo ha respondido el Estado a esta situación tan grave. Comenzamos con México. Sí, bonito día a todos, un abrazo, Gloria, y pues de antemano me da gusto volverte a ver, a ti también, Isabel. Igualmente. Y pues darle también la bienvenida al compañero que hoy lo tenemos aquí integrando este panel. Para nosotros ha sido pues realmente catastrófico en México tener tanto, pues ahora sí, enfermo de COVID, porque realmente no estábamos preparados para enfrentar una contingencia como esta. La pandemia nos tiene así un poquito aturdidos a todos, pero muchas veces las comunidades indígenas son las que menos creen, ¿sí? Como viven de una manera más natural, las reservas ecológicas han afectado, pues la tala de árboles inmoderada, han afectado el cambio de uso de suelo, pero aún se mantienen todavía un poquito más sanas que las grandes urbes o las grandes contingencias se concentran más en las zonas urbanas. Yo he andado haciendo recorrido por las comunidades indígenas, hemos estado sembrando huertos de traspatio o huertos familiares para que tengan ellos pues realmente sus alimentos en primera mano. Esto ha sido muy aceptado por ellos, realmente sorprendente que los pueblos indígenas que han tenido años y mucha experiencia, hoy podamos estar trabajando con ellos en el cultivo de alimentos. La contingencia la hemos enfrentado muy pocos de una manera más responsable, llevando cubrebocas, haciendo reuniones, pero realmente con todas las restricciones que debemos de tener. Y así que nosotros digamos, los pueblos indígenas son los más afectados, no han sido los más afectados, se mantienen como los más sanos, porque muchas veces no quieren usar ni cubrebocas, porque dicen que no es cierto de esta pandemia. Pero realmente nosotros hemos estado influyendo para que de cierta manera, cuando salen fuera de sus pueblos, pues tengan las restricciones, usen su cubrebocas, su gel y todo esto. Y pues yo quiero decirte que me alegra estar en este panel porque realmente es el impacto que tiene el COVID en niñas y personas muy adultas, pues también está en los jóvenes, en las personas de mediana edad, no solo en los niños, en los adultos, sino en los jóvenes de mediana edad. La verdad se han contagiado muchos médicos, enfermeras, han muerto mucha gente, pero realmente pues el sector salud sigue así como que un poquito restringido. Nosotros hemos estado atendiendo a las personas en cuanto nos avisan y pues se van aislando muchas veces en su casa con las restricciones, con las normas y con medicamentos, pero los remedios o los test naturales son los que han estado apoyando para restablecerse y pues conocer este gran conocimiento que tenemos o legado de nuestros antepasados para poder enfrentar esta contingencia. El presidente ha destinado los recursos para para todo el país de manera equitativa. Pero muchas veces en los estados los gobernadores son los que hacen mal uso de los recursos y es cuando una parte de la población es cuando se queda un poco desprotegida. Nos ha tocado intervenir para que los atiendan en algunos hospitales y que no se queden fuera pero es en los estados y en los municipios donde realmente ya no hay la atención necesaria. Eso es con lo que estamos luchando. Y ahora tenemos con nosotros a Gloria, viene de haber sido afectada por la COVID. Ha estado en el hospital 2 semanas. Gloria, cuéntanos tu experiencia y sobre todo la experiencia de toda la población indígena hondureña. Me alegra nuevamente tener la oportunidad de volvernos a ver y de conocer aquí al compañero también, un dirigente indígena.
en el mundo entero los pueblos indígenas no creían en esta enfermedad. Mm, Y bueno, son enfermedades, son cosas que llegan y al final afectan a la persona humana. ujú, Eh, yo vengo saliendo del hospital, tengo mm, ya 15 días de haber salido. ya, Estuve 15 días en el hospital, estuve ujú, aquí en el hospital del tórax, aquí en ya, Tegucigalpa. Bueno, ok, recibí una muy buena atención. Realmente ya, llegué muy mal porque las personas que padecemos de una enfermedad de base como la diabetes es donde más nos complicamos. Pero gracias a Dios y a la fuerza que nosotros llevamos dentro, estoy en casa con ya, un reposo absoluto. Esta es la primera reunión que yo participo porque es una ya, reunión corta claro, y la verdad no es fácil. Eh, el sistema hospitalario en Honduras, como en todo el mundo, pues no estaba preparado para este tipo de crisis. Y ya, los pueblos indígenas, como nos caracterizamos por vivir muy en las montañas, muy aislado, es ya después de unos 2, 3 meses que ya está llegando a raíz de que la cantidad de familias indígenas que estaban trabajando en las grandes ciudades, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, las ya, guerrillas, en el ejército. Aquí en Honduras, al pueblo indígena al que yo pertenezco, la mayoría de su gente está en el ejército y la policía, ya, empleadas domésticas, guardias de seguridad, y la mayoría han quedado sin empleo. Al ya, regresar a su pueblo, muchos de ellos regresaron contagiados y ah, esto es lo que ha hecho que este virus se propague en los pueblos. ¿Cuál ha sido el problema en los pueblos indígenas con contagios? Uno, que la gente no acepta el aislamiento, pero también como asesora de los pueblos indígenas eh, observé que el abordaje que se hizo desde un inicio de parte de la Secretaría de Salud, como de SINAGER, que ujú, quizás no tengan la culpa porque hicieron un solo protocolo para toda la población ah, hondureña. ok, ok, Entonces, pues eh, puse una propuesta de que se hiciera una reunión con toda la dirigencia indígena para abordar el tema y que se hiciera un protocolo para el abordaje donde los casos afectados en las comunidades indígenas. ya, Y es así como logramos tener una reunión con dirigentes indígenas ya, y la secretaría, la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, ya, eh, el gobernador departamental, porque lo hicimos en uno de los departamentos del pueblo indígena más grande de Honduras, que es el pueblo Lenca, al que yo ya, pertenezco. sí, así es, Entonces se hizo una reunión y pues los dirigentes tuvieron la oportunidad de exponer cómo debería de ser el abordaje ujú, en los pueblos indígenas y es así como logramos nosotros tener acuerdos ujú, para, uno, para generar la conciencia de que había que aislarse para no propagar el virus y la ya, otra para cómo las autoridades tenían que hacer el abordaje de entrada, donde hay ujú, casos en los pueblos indígenas. Pues ese es uno de los, puedo llamarlo como un logro dentro ujú, de esta pandemia, ya, pero la verdad para los pueblos indígenas en ningún lado es fácil. Esto es mm, un trabajo
de 24/7, es permanente, es de mucha paciencia, es de mucha estrategia y es de también ser perseverante en las gestiones ante el Estado, porque aquí también se han dado tantas cosas. Hermanas, saludar a nombre de la Confederación Campesina del Perú en la Federación Departamental de Campesinos de Cusco. Bueno, en este contexto del COVID-19, en el Perú fue declarado en el estado de emergencia de parte del gobierno el 16 de marzo hasta fines de junio, ¿no? Donde los pueblos y las comunidades campesinas y nativas cumplimos, ¿no?, la cuarentena de manera organizada, ¿no?, cerrando nuestras fronteras entre comunidades y pueblos originarios, ¿no?, para evitar el contagio de los retornantes de las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones, ¿no? Pero nuestros hermanos retornantes llegaron, ¿no?, caminando días y días, ¿no?, para llegar a sus pueblos originarios o a sus comunidades campesinas, que ellos anteriormente estaban trabajando por Lima y por Arequipa, ¿no? Pero a consecuencia del COVID-19 retornaron a sus comunidades campesinas, tanto niños, niñas, ancianos, ¿no? Y con sus mochilitas cargando en el hombro, durmiendo de noche en el campo, en los cerros, en las rocas, ¿no? Después de muchos años. Retornan a su lugar de origen y muchos de ellos también cumplieron la cuarentena por 16 días antes de llegar a sus comunidades campesinas. Y algunos también no cumplieron la cuarentena. Tampoco pasaron las pruebas por falta de control de parte del Ministerio de Salud. Y muchos de nuestros hermanos retornantes llegaron con síntomas de COVID-19. Es por ello, en nuestras comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, ha habido contagios, ¿no?, sin la atención médica de parte del Estado, tanto en las comunidades campesinas, ¿no?, que son altoandinas, igualmente en la selva, que es la convención, ¿no? Bueno, nuestros hermanos acudieron a recuperar, ¿no?, a preparar, bueno, nuestras medicinas ancestrales, ¿no?, para como preventivos, ¿no?, como son el eucalipto, el matico, el quión, ajo, miel, limón y otros, ¿no?, y otras plantas nativas que existen en las comunidades campesinas. A la vez, nosotros hemos empezado ahora a recolectar, ¿no?, el orín de la llama, de la alpaca, ¿no?, donde estamos haciendo germinar, ¿no?, por 5 días a 8 días para poder enfrentar este COVID-19, ¿no?, porque realmente en las comunidades campesinas estamos olvidados por nuestras autoridades, entonces por lo cual estamos usando todo lo que encontramos en las comunidades campesinas. Anteriormente nuestros ancestrales, nuestros abuelos, ellos se curaban, ¿no?, porque ellos tomaban el orín, tanto para el cólico, para los bronquios. Entonces, por lo cual nosotros también ahora estamos retornando, ¿no?, esas medicinas ancestrales, ¿no?, que nos pueden ayudar bastante, más que todo en los bronquios, ¿no?, porque sabemos muy bien, cuando nos ataca el virus, primeramente se nos cierra, ¿no?, los pulmones, no podemos respirar, pero tomando el orín de la llama de la alpaca, nos sueltan. Igualmente, no solamente el orín de la llama de la alpaca, también el orín de nuestros niños también estamos haciendo fermentar, ¿no? Y también estamos tomando también esos orines, ¿no? Porque también son medicinas, ¿no?, que ya nosotros sabemos curarnos de esa forma. De parte del Estado, ahorita, no hay mucha atención, ¿no?, porque hay compañeras de las comunidades campesinas que han venido a hacerse atender acá al hospital regional, al hospital de Antonio Lorena, pero lamentablemente a ellos no les atienden, ¿no?, porque ellos más bien tienen miedo, ¿no?, diciendo que se van a contagiarse, entonces por lo cual hay mucha gente que está muriendo en las puertas del hospital, dentro del hospital, en los pasadizos,
y algunos en caminos, ¿no? Y bueno, ahora también hay muchos contagios en las comunidades campesinas, ¿no? En todas las provincias de Cusco, por ejemplo, en el distrito de Chaca, en la provincia de Canas, en la provincia de Chumbivicas, Espinar, y así sucesivamente. Entonces, es probablemente que ahora va a llegar muchas más personas contagiadas, ¿no? Porque la gente ya está trabajando, está relacionándose con la gente, ya no están acatando cuarentena, ¿no? Por más que las autoridades dicen que hay que acatar, pero lamentablemente por las necesidades ellos ya no acatan la cuarentena. En todo caso, por lo que vemos, pareciera que lo que ha faltado en el caso de Honduras es la comunicación o el conocimiento del comportamiento, un malentendimiento de la ciudadanía indígena, de la población indígena, con el gobierno central, tanto en la manera como tiene que ser el tratamiento, y luego porque también el pueblo indígena no ha creído que realmente había un peligro, o sea que desconfiaba. Es así, Gloria, ¿no? Sí, en un inicio eso fue lo que pasó, pero después de esta reunión que se hizo, pues se logró socializar esta estrategia con los otros pueblos indígenas, porque aquí son 9 pueblos indígenas, 7 pueblos indígenas, está el pueblo afrohondureño y está el pueblo negro de habla inglesa. Entonces, se fue trabajando pueblo por pueblo. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha hecho un trabajo extraordinario para poder tener un entendimiento y que no se nos vaya de las manos el tema de los pueblos indígenas. Se asignó una cantidad de fondos para dar una atención diferenciada en lo que es alimentos, en lo que es la reactivación de la economía y también en lo que es hacer, que no ha sido fácil, pero se ha logrado, hacer también las pruebas para poder detectar estos casos, porque sí, pues el pueblo indígena Lenca es el más afectado. De 69 municipios tenemos entre 15 y 17 municipios bien afectados y se está trabajando de una manera coordinada con las autoridades. Ya ha habido bastante muerte en todos estos municipios afectados. Entonces, perfecto. Se está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Contingencias. María, ¿algo similar pasó en México? A pesar de que siempre las comunidades indígenas han sido las más desprotegidas, en estos casos no hay hospitales en las comunidades, ¿no? Ni en las cabeceras municipales. Habrá alguna otra clínica regional, pero realmente el otro día me hablaron, un compañero me dice, el compañero indígena tiene a su mamá enferma en un hospital y quiere que el hospital dice que ya la saquen, que porque van a atender enfermos de COVID y que la tenían conectada, la tenían con un ventilador artificial. Entonces yo le dije, a su mamá ya le dicen que ya se va a morir, pero pues déjenla que sea por muerte natural, no provocada. La verdad es que ella tiene derecho a la salud y no tienen por qué sacarla. Si realmente lo siguen hospitando, me avisan para intervenir, pero creo que el compañero ya les dijo que yo estaba interviniendo y como que se calmaron, ya no lo buscaron y dejaron a su mamá en el hospital, pero así que tú digas, hay enfermos de COVID muy graves y que no los estén atendiendo, no hemos recibido ningún aviso ni ninguna intervención. Yo reconozco que México tendrá muchas carencias y también tiene un racismo tremendo en contra de las comunidades indígenas y que allí es donde tenemos que darles un poco de más apoyo para dignificarlos en la salud, en la vivienda, en todo caso, ¿no? Porque realmente no podemos decir que deba de haber pueblos de primera, de segunda o de tercera, ¿no? Nos asiste un derecho constitucional y en estos momentos tendremos que exigir ante las instancias correspondientes y derechos humanos
y que no debería de haber ni siquiera una comisión interviniendo, porque realmente estos derechos no tienen por qué ser ni de primera ni de segunda, ¿no? Claro, claro, Hay claro. que aportarlos a todos ahora sí los grupos y en todos los territorios de ciudadanos. No tenemos por qué estar haciendo o implementando la discriminación. Yo, qué bueno, Gloria, que ya te estás recuperando. No sabía Gracias. en este problema, pero es muy fuerte que en América Latina no haya el recurso suficiente, Sí, pues. porque tenía un presupuesto. Entonces el gobierno de México nos pidió que le apoyáramos a liberar algunos fideicomisos que ya se tenían contemplados para otra situación, para él tener recursos para apostarle más al sistema de salud. En este momento yo creo que estamos trabajando en ello y estamos atendiendo todas las necesidades que nos están, pues ahora sí pidiendo nuestra intervención, y estamos en ello, compañero. Prácticamente tú estás tocando un tema importante que se acompaña con otros. Tú estás tocando el tema del racismo, el racismo hacia las poblaciones indígenas. Eso es una cosa que hay que tocarla y hay que llamarla por su nombre. Racismo hacia las poblaciones indígenas. Pero ustedes también son los guardianes, o sea, las poblaciones indígenas son los guardianes de los bosques, ¿no? Y también tienen un sistema de seguridad alimentaria. Yo quisiera, si por favor pueden explicar este tema, porque luego vamos a tener un video y esto va a quedar, y es muy importante conocer el tema de la guardianía de los bosques y sobre todo la seguridad alimenticia y cómo se puede hacer para eliminar esta idea de que sea soltanto un tipo de desarrollo y quien no hace parte de ese tipo de desarrollo es una persona a la cual hay que discriminar, hay que menospreciar. ¿Cuál es el mensaje que las dos pueden dar? Pues yo creo que aquí más que nada yo como diputada federal hacer los exhortos, ¿sí? A nuestro presidente, a nuestros gobernadores y a nuestros presidentes municipales, que son los tres órdenes de gobierno, tanto el ejecutivo federal, estatal y municipal, a que se atienda sin distinción alguna, porque en México no debe de existir el racismo. Y también hacer un llamado a nuestros embajadores que están en América Latina y el Caribe para que atiendan esta situación. El día que yo fui a Lima, yo fui así muy puntual en decirle al embajador que está ahí en Lima de México, pues realmente que necesitábamos fortalecer el equipo de todos los embajadores de América Latina para atender todas estas necesidades que se estaban viendo, ¿no? Realmente yo no aceptaba que los grupos indígenas fueran los más excluidos, porque también son seres humanos y son seres vivos y tenemos el mismo derecho, tanto morenos como güeritos, tenemos el mismo derecho y nos asiste un derecho natural a conservar la naturaleza y que los gobiernos intervengan, compañeras, para que se dejen de talar los árboles de manera indiscriminada, de manera viral han entrado a los bosques, han hecho mal uso de ellos, golpeando y matando a nuestros compañeros indígenas. No estoy de acuerdo en que se siga trabajando esa parte. El racismo, como ya les dije, ha sido muy, muy persistente. Bueno, el racismo ha sido una de las cosas que realmente está costando disminuir. En Honduras tenemos una política contra el racismo y la discriminación racial. Y cuando estaba llegando la pandemia, en los primeros casos, llegaron al pueblo afro-hondureño, pueblo garífuna aquí en Honduras. Ok, el que está más cerca al mar. Sí, y las compañeras recordaban porque estaban discriminando, hablando muchas cosas de que los negros
Entonces, y luego llegó a un pueblo indígena, llegó a Intibucá, llegó a mi pueblo y empezaron también a decir que los indígenas. Entonces, esos casos primero pues nos llevaron a la reflexión de que había que hablar con el Estado, con el gobierno para poner en auto a todos para que no caigamos en eso. Me parece a mí que en todo el mundo somos un poco bien así como callados, pero eso no significa que seamos dejados o que no tengamos pensamiento. Entonces, mire, el racismo puede llevar a una persona incluso a perderse. Hay cosas discriminatorias que le marcan la vida a una persona y puede desaparecerse porque se estresa, porque su autoestima no está en ese momento en un buen nivel como para soportar el racismo. Entiendo, Eh, entiendo.